Abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1 en el día de hoy. Filipenses capítulo 1. Vamos a hacer una pausa de hechos. Y ahora les voy a contar por qué. La semana pasada el Señor nos dio la bendición de poder estar compartiendo con la iglesia en Corrientes. Hay diferentes grupos de hermanos reuniéndose en diferentes localidades de Corrientes. Específicamente estuvimos en la iglesia en Saladas. Hay iglesia en Capital, hay en la capital de Corrientes, hay iglesia en la localidad de Mercedes. Y nosotros estuvimos con el grupo de Saladas, que se está conformando allí, la verdad que una iglesia re linda. No son muchos por ahora, pero están en ese primer amor de nuevo creyente, ¿no? Y la iglesia estaba cumpliendo 2 años, era su segundo aniversario, ahí en Saladas. Interesante porque no es un pueblo muy grande, pero acostumbrados quizá acá en Buenos Aires que ves iglesias de todo tipo por todos lados y llegar a una localidad y que prácticamente no hay iglesias. Entonces, bueno, gracias al Señor por los 2 años de la iglesia ahí, en la ciudad de Saladas. Entonces, este texto que les voy a compartir hoy, lo compartí el domingo pasado allá. No me juzguen, no es que me dio fiaca ponerme a prueba. De hecho, ya estoy en el proceso de... ya estaba estudiando en Hechos 15 para traerles hoy Hechos 15, el que nos correspondía a nosotros. No es que me dio fiaca estudiar lo de acá y dije, total, ya tengo lo de Corrientes y lo repito. Sino que, ¿saben? Cuando estaba la semana pasada preparando esto para compartir con los hermanos allá, en realidad en mi corazón sentía que el Señor me lo estaba dando para esta iglesia, no para aquella. Así que no quiero dejar de compartirlo con ustedes. Y les voy a contar por qué. Todos los años elegimos también elegimos por lo general una frase o un versículo que queremos que sea nuestro lema o nuestro eje durante todo el año. Si recuerdan, el año pasado hablamos de madurez y nos enfocamos en madurez. Este año, normalmente trato de presentarlo el último domingo del año, ¿sí? Para la reunión de acción de gracia o para la primera del año, y trato de proponerles una frase o un versículo para que sea nuestro lema del año. Este año no lo había hecho porque la verdad es que no estaba seguro para qué lado enfocar y no quise tampoco a las apuradas a ver, bueno, esto, sino que verdaderamente venga del Señor. Y el Señor puso en mi corazón un versículo para que sea el lema de este año para nosotros. No está en Filipenses 1. En Filipenses 1 está el versículo del lema de la iglesia en Corrientes, pero tiene todo que ver con esto. Romanos 8:28, lo conocen de memoria. Y sabemos, repítanlo conmigo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué les parece si tomamos este versículo como lema del año? Y no es que estemos augurando que van a venir malas cosas, al contrario. Anticipamos cosas buenas de parte del Señor, anticipamos bendiciones, pero la verdad es que no podemos asegurar que de aquí en más todo lo que pase sea por completo de nuestro agrado, pero sí sabemos que hay un Dios soberano sentado en el trono, y sí sabemos que si nosotros como sus hijos le amamos y mostramos nuestro amor en obediencia, Él ha prometido, y esta es una promesa, que si nosotros le amamos, Él va a hacer que cada una de las circunstancias que pasen en tu vida, individualmente, en tu persona, los acontecimientos de tu vida individual, como lo que pueda llegarnos a pasar institucionalmente como iglesia, lo que el Señor permita, Él lo va a utilizar para tu bien y para el bien de la iglesia y sobre todo para su gloria. Y este versículo lo recontra usamos, es casi que se volvió cliché por cómo lo usamos, ¿no?
No, sobre todo cuando las cosas van mal. No, pero los que aman a Dios, todas las cosas, ¿viste? Y como que uno trata de consolarse sin entender verdaderamente el alcance de lo que verdaderamente implica esto. Ese Dios del cual cantábamos recién y al cual le agradecíamos por su gracia, su bondad y su amor, hace precisamente por causa de su gracia, de su bondad y de su amor, hace que las cosas, todo lo que suceda en su soberana voluntad, va a redundar primeramente para gloria y alabanza de su nombre, pero segundo, si le amás, para tu bien. ¿Qué pasa? Que tenemos esa costumbre de considerar bendiciones y sobre todo, ¿saben? Me gusta, a veces, me invitan a veces a predicar en otros lugares y uno como predicador no siente la libertad que siente en su propio púlpito porque es como ustedes son mi familia y puedo exponer con otra confianza, ¿no? Que en iglesia ajena uno no puede, ¿no? Ya se está acercando nuestro aniversario también como iglesia, vamos a cumplir 22 años. Y viste que cuando uno llega a su cumpleaños, hoy también estoy cumpliendo 40, hermanos, ténganme paciencia porque me cayeron los 40 encima. Estoy grande, sepan entenderme. Y viste en eso, cumplís años, aniversario, lo que sea, y empezás a recordar bendiciones, recordás logros, recordás momentos de gozo. Como iglesia también recordamos, van pasando los tiempos y recordamos momentos de gozo. Pero saben, la palabra de Dios, hermanos, nos recuerda que la iglesia, y escuchen esta frase, no solamente se edifica en tiempos fáciles, la iglesia se edifica también cuando aprende a vivir para Cristo, aun cuando las circunstancias sean adversas. Y eso es lo que Pablo está diciendo en Filipenses 1. Yo voy a vivir para Cristo, cualquiera sean las circunstancias. ¿Saben por qué? Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Cualquiera sea la circunstancia, Dios la puede utilizar para su gloria y para mi bien. Y Pablo está escribiendo estas palabras desde la cárcel. Bueno, desde una casa alquilada en realidad, en la cual estaba prisionero. No era precisamente un calabozo, pero sí, de ahí no se podía mover. Estaba encarcelado y custodiado. Estaba encarcelado. Desde una prisión, Pablo escribe una epístola, esta carta a los hermanos en Filipo, que en realidad la lees y los anima una y otra vez a tener gozo. Un Pablo encarcelado animando a los filipenses a tener gozo. No hemos llegado todavía en el libro de los Hechos. Ahora se viene, la semana que viene vamos a empezar ya, Dios mediante, con el segundo de los viajes misioneros del apóstol Pablo. En ese segundo viaje él va a pasar por la ciudad de Filipos, en la región de Macedonia, eso para que geográficamente se ubiquen en la zona norte de lo que hoy es Grecia. Y en esa iglesia, en la ciudad de Filipos, era una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Él llegó allí, predicó el evangelio. Dice la palabra de Dios. Voy a hacer un resumen muy, muy sencillo porque después lo vamos a ir viendo. Cuando volvamos a Hechos, vamos a ir viendo estos eventos. Los vamos a explicar bien cada uno y seguramente nos vamos a detener ahí, frase por frase, versículo por versículo. Pero básicamente lo que pasó en Filipos es que él llegó. ¿Qué hacía Pablo cuando llegaba a una localidad? ¿Qué? Predicaba en la sinagoga. Predicaba en la sinagoga, exactamente. Aprovechaba ese momento en el que podía hacer uso de la palabra para predicar el evangelio. Pero ¿qué pasó? Que en la ciudad de Filipo era una ciudad muy gentil y era sobre todo una colonia romana de ese tiempo. Y se consideraba, para que ustedes tengan una idea, que cuando se reunían cierto grupo de judíos en una ciudad gentil, para que pudiera haber una sinagoga, tenían que haber al menos, no sé si decir 10 familias, pero sí como 10 varones que fueran cabeza de hogar, al menos 10 varones para poder, y con sus familias, ¿no? Para poder conformar una sinagoga y allí reunirse. Dice la palabra de Dios que cuando Pablo llegó a Filipo no había sinagoga en ese lugar. Sí había un pequeño grupo de judíos, pero no eran lo suficiente
como para conformar una sinagoga. Entonces lo que hizo y lo que hacía este grupo de judíos era reunirse a la orilla del río para orar, para tener su tiempo de sus reuniones, por así decirlo, ¿no? Entonces lo que hizo Pablo fue unirse a ese grupo a la orilla, ahí a la orilla del río, en ese tiempo, y en ese proceso de reuniones y de predicación y de compartir con esos hermanos se convierte una mujer llamada Lidia, que la palabra de Dios dice que era comerciante de púrpura, era una mujer comerciante, ¿sí? Entonces es muy probable que la iglesia en Filipos se haya congregado en una primera instancia allí en la casa de esta mujer Lidia. También en Filipos había una muchacha que tenía, ¿recuerdan?, espíritu de adivinación, que por medio de ella, era un demonio realmente, que estaba poseída por un demonio que le producía esto, adivinación. Nadie sabe el futuro más que el Señor, simplemente este asunto de la adivinación era estos demonios con su capacidad espiritual de saber que, no sé, Gustavo se metió un caramelo al bolsillo y entonces espiritualmente este demonio decía, voy a decir, por ejemplo, adivino quién tiene un caramelo en el bolsillo, Gustavo, ¿no? Y no es que los demonios tienen esa capacidad que Dios tiene, esa omnisciencia. No sé si me entienden. Pero bueno, finalmente fue echado el demonio que traía ganancia a los dueños de esta chica que era esclava, por así decirlo. Metieron preso a Pablo y a Silas en el calabozo, allí cantaban en la noche, ¿se acuerdan? Los azotaron, los metieron presos al calabozo, cantaban, el Señor permitió un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel, se abrieron las puertas, se convirtió el carcelero y su familia. Bueno, todo eso pasó en la ciudad de Filipos y así se conformó la iglesia a la cual el apóstol Pablo le está predicando hoy. Ya vamos a ir viendo todas esas cosas bien en detalle, como les dije en el libro de los Hechos. Pero es una iglesia que se conformó, que el Señor conformó de una manera muy especial. Es una iglesia que llegó a tener mucho amor por Pablo, ¿me entienden? Llegó a tener mucho amor por el apóstol Pablo, de tal manera que ahora él está encarcelado cuando escribe esta carta, y había llegado el hermano Epafrodito, enviado de la iglesia en Filipos, para traerle una ofrenda. Le trajo algo de dinero para el apóstol Pablo de parte de los filipenses que estaban preocupados por su condición, porque tenga su sustento, y en ese proceso allí estaba la iglesia sosteniéndolo al apóstol Pablo, y en agradecimiento el apóstol Pablo les escribe esta carta y la manda de vuelta con Epafrodito hacia Filipos, ¿sí? Dice la palabra de Dios que en ese, no sé si en el camino de ida o de vuelta, Epafrodito se enfermó, y además de preocuparse esta iglesia, además de estar preocupada por la condición de Pablo, encima estaban preocupados por Epafrodito, que pobre se enfermó en el camino, ¿no? Pero lo que nos muestra eso en realidad es una iglesia que estaba preocupada por las necesidades de los demás. Y eso está bueno. Preciosa la iglesia de Filipos, si estudiás la epístola. ¿Era una iglesia perfecta? Ninguna iglesia es perfecta, tenía problemas. ¿Qué problemas tenía la iglesia de Filipos? Y había ciertas divisiones dentro de la iglesia de Filipos que el apóstol Pablo las trata, ¿no? Dos hermanas, Evodia y Sintique, no les pongan así a sus hijas, ¿sí? Si tenés dos hijas mujeres que se pelean, para Evodia, Sintique, córtenla, ¿viste? Hagan que Evodia y Sintique dejen de pelear entre ellas. Ellas eran buenas hermanas, servían juntas, ayúdenlas a que vuelvan a tener comunión entre ellas, ¿no? Y les escribe Pablo en la epístola. Entonces había ahí algunos problemitas de divisiones que el apóstol Pablo los quiere ayudar a solucionar. Eso es más o menos el contexto para que puedan entender. Quédense tranquilos que no va a ser extenso el estudio del día de hoy. Entonces, pensando en esa iglesia, en esa condición, en todo lo que les acabo de contar, lo que Pablo ahora les está proponiendo, les está escribiendo a la iglesia de Filipos, es una carta animándolos a tener gozo a pesar de las circunstancias, animándolos, sigan adelante, pase lo que pase, sigan adelante, iglesia de Filipos, iglesia de Montegrande, sigan adelante, pase lo que pase. Porque el Señor puede hacer que todas las cosas redunden para bien, y sobre todo para su gloria, como dije. Entonces hoy vamos a ver muy brevemente algunas exhortaciones de Pablo a vivir para Cristo
a pesar de que las circunstancias no sean favorables. Una iglesia viva para Cristo. Cualquiera sea la circunstancia. Número 1, a los que están anotando. Pablo nos anima a vivir para Cristo cuando la circunstancia nos golpea. Quiero 1.12, dice Filipenses 1.12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Y qué es lo último que sabían los filipenses de Pablo? Que después de volver de su segundo viaje misionero en el cual fundó la iglesia y les predicó el Evangelio, había sido llevado, el Espíritu lo había guiado a ir a Jerusalén. En Jerusalén, ¿qué había pasado? Lo azotaron, lo apresaron, lo llevaron prisionero después a Cesarea, la ciudad de Cesarea. En Cesarea estuvo 2 años, bueno, en realidad lo quisieron linchar, lo quisieron matar. Entonces lo trasladaron en secreto a Cesarea para que no lo maten. En Cesarea estuvo 2 años preso. O sea, azotado, prisionero, bajo amenaza de muerte. 2 años más prisionero en Cesarea, esperando el juicio que al final no llegó. Él termina apelando al César, entonces para que lo lleven hasta Roma y pueda presentar su causa delante del César. En el camino en barco naufragan, terminan con todo el barco perdido, con toda una pérdida material en la isla de Malta, salvaron sus vidas, el Señor les permitió, hicieron un fuego, compartieron con gente ahí, salió una víbora y lo mordió a Pablo, una víbora venenosa. Y cuando todos esperaban que él se muriera, el Señor hizo un milagro y no murió, no se hinchó como todos esperaban. Entonces, miren si no le pasaron cosas. Desde la última vez que él había visto a los filipenses, todos estos acontecimientos, más o menos 5 años, todos estos acontecimientos sucedieron a Pablo y uno podría decir negativos, ¿no? Porque azotado, prisionero, encarcelado, bajo amenaza de muerte, naufragando, mordido por... ¿Cuántas cosas, diría uno, malas? ¿Y Pablo qué les dice a los filipenses de esas cosas? Que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Saben qué pasó? Que en todo ese proceso yo le pude predicar el Evangelio a un montón de gente, dice Pablo. Le prediqué el Evangelio a los que estaban en Jerusalén, a los soldados que me custodiaban, a los de la cárcel, a los que viajaban conmigo en el barco, a los de la isla de Malta, a todos los que el Señor me permitió cruzarme en el camino, en el medio de la aflicción, el Evangelio le pudo ser predicado. Entonces, ¿fue de bendición o no todo eso? Y uno puede decir, no, ¿cómo va? ¿Qué vida miserable atravesó el apóstol Pablo a lo largo de 5 años? O qué grandes oportunidades para glorificar a Dios y darle a conocer tuvo el apóstol Pablo. El tema es cuál era la perspectiva que él tenía de las cosas que estaban aconteciendo en su vida. ¿Me sigue? Entonces... todo eso le pasó y Pablo tenía la perspectiva correcta y el Señor fue abriendo puertas para predicar el Evangelio. Y hermanos, a propósito de esto, de que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien, Romanos 8:28, que queremos asirnos de ese texto para este año, Dios usa las circunstancias, todas, porque vieron, ese texto lo usamos... Yo no sé, pero nos lo acordamos cuando las cosas no están bien. Todas las cosas ayudan a bien. Y cuando las cosas van bien, ni te lo acordás. Es el texto del que nos agarramos cuando no nos sentimos bien. Todas las cosas le ayudan a bien. Y hermanos, yo anticipo que en este año, que recién es, aunque ya estamos en febrero, ya se nos pasó un mes, es increíble, pero si hace la semana pasada estábamos festejando las fiestas, ya estamos en febrero. Y yo anticipo que el Señor va a traer para nuestras vidas individualmente y para la iglesia cosas muy buenas este año. Y tal vez cosas nos toque pasar, no lo sé, cosas que nos causen aflicción, que nos causen tristeza, pero una cosa es, hermanos, que pase lo que pase, si nosotros amamos al Señor, si nosotros nos proponemos demostrar nuestro amor con obediencia y con fidelidad, porque el amor a Dios se demuestra en obediencia, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Si nosotros nos decidimos a ser obedientes a Dios y a seguir adelante, pase lo que pase, Él va a cumplir su promesa porque es fiel. Las cosas que pasen, sean negativas o positivas o como vos las quieras mostrar, para Dios son todas positivas. Nos van a moldear a la imagen de Cristo, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Nos van a moldear como individuos a la imagen de Cristo y nos van a moldear como iglesia en madurez y nos van a afirmar. Enfermedades, problemas económicos, conflictos personales, etcétera, lo que sea. Todo ese proceso, desde la detención de Pablo en Jerusalén hasta su liberación 5 años después de haber ahí estado en la cárcel en Roma, ya les spoileé el final, fue liberado, pero Pablo todavía no lo sabía cuando estaba escribiendo esto. Interesantemente, aunque Pablo no sabía qué iba a pasar con su vida, les escribe ese precioso versículo en capítulo 4, versículo 4, Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. En todas esas circunstancias, regocíjense en el Señor. Y luego viene ahí inmediatamente, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará los pensamientos y el corazón. O sea, no solo lo que pensemos, sino también lo que sintamos, ¿entienden? Dios nos va a guardar en lo que pensemos para que no nos preocupemos y también nuestras emociones. ¿Cuándo? Cuando entendamos que Él está en control de todo y hace que todo redunde para bien. Señor, vos lo sabés. Señor, vos sabés que está fuera de mi control, lo que está bajo mi control lo hago, lo demás confío en que vos estás al mando, que vos agarraste el timón y no lo vas a soltar. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Miren, ¿saben lo que era el pretorio? El pretorio era como, vamos a decir, el poder judicial, el juzgado, el lugar donde se reúne el poder judicial. Bueno, y Pablo dice, básicamente les está diciendo que todos los encargados de la justicia ahí en el pretorio, los que trabajaban allí para la justicia, lo llegaron a conocer a Pablo, llegaron a escuchar su testimonio y todos llegaron a saber en el pretorio que Pablo estaba ahí encarcelado, estaba preso injustamente, no tenía por qué. Estaba preso por causa de su fe y no por ser un delincuente. Su testimonio llegó a ser, el Señor aún hizo, miren, estaba preso, siendo tratado como un delincuente, pero todos en el pretorio sabían que él no era ningún delincuente, que solamente estaba ahí por causa de su fe, y eso era un testimonio grande de la fe. ¿Me siguen? Versículo 14. O sea, ¿ustedes se lo imaginan a Pablo hablándole a todos los guardias? Y el cambio de guardia. Y muchos seguramente creyeron. Y muchos seguramente estaban, otra vez me va a tocar el que no quería creer, el de corazón duro, otra vez seguro que no. Me va a taladrar la cabeza con Jesús, ¿no? Ahí la guardia pretoriana. Hermanos, vivir para Cristo significa confiar en que Dios sigue obrando aún cuando no entendemos el camino, ¿verdad? Pablo estaba allí preso injustamente, no sabía qué iba a pasar con su futuro, ahora vamos a ver un poco sobre eso. Entonces, como primer punto, hermanos, vivir para Cristo, Pablo nos anima a vivir para Cristo cuando las circunstancias nos golpean. Segundo punto, Pablo nos anima a vivir para Cristo cuando la gente nos causa aflicción. Cuando la gente nos causa aflicción. Porque no todas las aflicciones vienen de situaciones o de factores externos o de persecuciones visibles. Algunas de las pruebas más dolorosas no vienen del mundo. El mundo nos aflige, nos persigue, sabemos, pero algunas de las aflicciones vienen del entorno cercano, incluso a veces de hermanos de la fe. Y saben, esto no es para... Y es súper importante que entendamos esto. Porque somos una iglesia conformada con pecadores. Y escúchame, no pretendas que todo sea color de rosa dentro de la iglesia.
¿Sabes por qué? Porque para que todo sea color de rosa dentro de la iglesia, eso implica que cada uno de nosotros ha guardado su comunión con el Señor de cada día durante la semana, se levantó, hizo su devocional, investigó en la palabra de Dios, escudriñó, tuvo su tiempo de oración, se encomendó y anda en el Espíritu. ¿Y qué probabilidad hay de que todos andemos así? Todo el tiempo. Pero olvídenlo. Cada uno de nosotros sabemos que muchas veces no cuidamos nuestra relación con el Señor y andamos en la carne. Y cuando andamos en la carne, afectamos a la iglesia porque somos parte de ella. Entonces, la segunda propuesta del apóstol Pablo es: vivan para Cristo cuando la gente les cause aflicción. Esperá aflicción de parte de la gente, pero ¿sabes qué? Seguí adelante. No abandones. Va a pasar, pero no abandones. Versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, respecto a esto de que él había predicado el Evangelio por todos lados, la mayoría de los hermanos que estaban en Roma, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, debido a la fidelidad de Pablo, a pesar de estar preso, los hermanos de Roma, ese grupo de creyentes que ya había en Roma, se animaban más. Qué bueno, mirá, si Pablo estando en la cárcel predica el Evangelio, ¿cuánto más nosotros que estamos afuera, no? Y salían y predicaban el Evangelio y hablaban de Cristo, y el Evangelio se estaba esparciendo por la ciudad de Roma. Y Pablo entendía que Dios estaba haciendo redundar sus aflicciones en el progreso del Evangelio, y él se había decidido estar en la cárcel con la actitud correcta, y está en la cárcel escribiendo sobre gozo, ¿entienden? No está diciendo: ay, miren, pobre Neví, no saben todo lo que me pasó, hermano. No agarró la pluma y el papel para decir: no saben, hermanos, lo mal que la pasé, las cicatrices que me quedaron en la espalda de los latigazos que recibí en Jerusalén, la víbora, todavía tengo la mano un poco hinchada, me duele un poco por la mordida de la víbora. Saben, él se pone, agarra lápiz y papel y dice: regocijaos en el Señor siempre. Siempre. Y esa actitud impactaba a todo el pretorio, impactaba a los hermanos que sabían de su situación porque lo veían en la cárcel. Algunos tal vez se acercaban a llevarle comida, a llevarle ropa, a conversar con él un rato, y saben, salían animados. Salían animados de conversar con Pablo. Yo he hablado, hermanos, con personas, más de una. Se me viene una tía a la mente, pero ¿se acuerdan de mi tía por la cual estuvimos orando, que tenía cáncer y después falleció? Y cada vez que la llamaba, yo la llamaba para animarla. Y ella me animaba a mí. Y falleció. Contenta por ir con el Señor. Porque para ella vivir era Cristo y morir era ganancia. Y con más de una persona me ha pasado. También te pasa que conversás con gente que, como todos, tienen problemas reales, y salís: oh, qué mal que está todo, qué mala está la situación, no, ¿cómo puede ser, no? Y salís depresivo de hablar con algunas personas. Bueno, Pablo no era ese tipo de persona, porque tenía la actitud correcta, la de regocijarse en el Señor siempre. Dice en el versículo 15, entonces, había un grupo de hermanos, sí, que se animaban. Miren, Pablo está prisionero y predica, vamos a predicar nosotros también. Y salían a predicar, ¿no? Y entonces, versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo, pero escuchen esto, por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Y uno dice: ¿cómo puede una persona predicar a Cristo por contención?
Y no sabemos exactamente a qué se refería, pero puede que algunos de los hermanos, sí, algunos con buen corazón, dice, salen y predican el Evangelio y otros saben lo que hacen, añaden aflicción a mis prisiones. Capaz andan predicando el Evangelio de Cristo y diciendo nosotros que estamos libres, probablemente Él está prisionero por alguna razón que el Señor sabrá por qué está, pero nosotros los que estamos aquí libres, no sé, ¿no? Me imagino cosas así. Me lo puedo imaginar porque la palabra de Dios no lo dice, pero eran personas predicando el Evangelio, pero hablando mal de Pablo. ¿Entienden esto? Y Pablo dice, encima que estoy en prisión, hay hermanos que predican el Evangelio, pero en ese proceso me añaden aflicción. En lugar de traerle consuelo en la prisión, le añadían aflicción. Y ahí no está Pablo quejándose de esto, y Pablo lo menciona para que los filipenses sepan, sí, hay algunos que con la mejor onda predican el Evangelio, pero ¿sabes qué? Hay otros que andan predicando el Evangelio y tienen algunos pecados de que arrepentirse. ¿Son hermanos en la fe? Sí. ¿Predican el Evangelio? Sí. Pero no tienen buenas intenciones. Me causan aflicción aún estando en prisión. E insisto, este versículo no está escrito como una queja de Pablo, hacia estos hermanos. ¿Saben por qué? Miren la conclusión. ¿Qué pues? O sea, ¿qué onda con todo esto? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué Pablo podía permanecer con gozo? Porque su objetivo era que el Evangelio sea predicado, no que su reputación esté ahí arriba. ¿Se dan cuenta? Porque un montón de veces vos vas a estar trabajando para el Señor y haciendo las cosas con la mejor de tus intenciones. Y va a venir gente a hablar mal de vos. Y te van a levantar calumnias. Y van a levantar mentiras contra tu persona. Y vos podés hacer dos cosas. Te tirás a llorar en posición fetal por causa de esa injusticia que estás pasando. O te levantás y seguís adelante porque hay un evangelio que tiene que seguir siendo predicado, hermano. Te anticipo, y esto no es para espantar a la gente de la iglesia, que estas cosas pasan dentro de esta iglesia como pasan dentro de cualquier otra iglesia. Que no siempre todos vamos a andar en el Espíritu. Como algunos hermanos añadían aflicción al apóstol Pablo. Que no siempre yo como pastor voy a andar en el Espíritu, hermano, y a veces te voy a ofender. Y a veces voy a pecar. Y tal vez te haga daño. No te vayas del camino del Señor, ni te vayas de la iglesia por mi culpa. Porque la iglesia es del Señor. No te vayas del camino del Señor ni de la iglesia porque otro hermano no te miró, no te saludó, te trató mal, dijo mentiras sobre tu persona, te agredió o lo que sea. Quédate, seguí adelante. Porque es Cristo el Señor, cabeza de la iglesia. Y estamos aquí para su gloria y para darle a conocer. Estas situaciones eran del entorno, hermanos, del entorno del cristianismo. Y acá Pablo dice, vivan para Cristo, número 2, vivan para Cristo cuando la gente les cause aflicción. ¿Cuál era el número 1? Vivan para Cristo cuando las circunstancias sean adversas. Número 2, vivan para Cristo cuando la gente les cause aflicción. Sigan viviendo para Cristo. Número 3, sigan viviendo para Cristo cuando el futuro sea incierto. ¿Verdad que a veces el futuro es incierto? ¿Qué va a pasar? ¿Está rara la economía? ¿Qué decisiones irá a tomar el presidente? ¿Qué va a pasar con tu familia? Los chicos están creciendo, empiezan a tomar sus propias decisiones, ¿irán a decidir bien? ¿No? Y
¿Qué tipo? Odio a mi esposa, porque ella se ríe, porque son discusiones que tenemos en casa durante la semana y dice, si vos te predicás a vos mismo. Después del domingo te predicaba, mi esposa dice que disocio el predicador del hombre, ¿no? Que después me predico a mí mismo. Y sí, es verdad. Es verdad. A veces disocio. Sí, era un tema que estábamos hablando, ¿no? Seguir adelante viviendo para Cristo cuando el futuro es incierto. ¿Qué va a pasar? ¿Alguien sabe lo que va a pasar? Dios sabe qué va a pasar. El que conoce el futuro. Versículo 19. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. La palabra suministración es la ayuda. Ahí la suministración del Espíritu Santo, del Espíritu está hablando de que el Señor le va a infundir aliento por medio del Espíritu Santo, que el Señor dice, me va a dar fuerzas. Dios, gracias a sus oraciones, dice el apóstol Pablo. Recién, antes de la reunión, hablaba con la hermana Graciela y ella me comentaba que se sentía fortalecida, bueno, por la mano de Dios en su vida, pero también que había podido sentir las oraciones de los hermanos a su favor, ¿no? Y es un poco lo que Pablo está diciendo. Yo puedo percibir que ustedes están orando por mí y eso me fortalece. Están pidiéndole al Señor que me ayude. Entonces, en respuesta a sus oraciones, el Señor me va a suministrar, me va a ayudar con su Espíritu Santo, me va a fortalecer para que yo pueda salir adelante. Y dice, y esto va a resultar en mi liberación. Y uno va a pensar, pero viste que Pablo sabía que iba a ser liberado. No. O sea, ¿sabía que iba a salir de la cárcel? No. Porque de hecho, miren lo que dice en el 20. Conforme a mi anhelo y esperanza que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. No es que cuando Pablo dice, confío en que el Señor me va a liberar de esta aflicción, no es que está diciendo, yo sé que me va a sacar de la cárcel. No, dice, el otro versículo te completa, yo no sé si voy a salir vivo o muerto de esta, pero sé que Dios me libera. Si me liberan vivo, me liberan de la cárcel, pero si me sacan muerto de acá, me liberan para siempre. Me liberan para siempre si me matan, porque voy a la presencia del Señor y allá no voy a tener más aflicción. Y ahora lo dice. Entonces, me maten o viva, el Señor me va a liberar. El Señor me va a sacar de esta. Sea que me maten o que viva, el Señor va a hacer que mi vida, mis prisiones, mi liberación o mi muerte redunden para mi bien. Y si me matan, también me hacen un bien. Claro que me hacen un bien si me matan, si me mandan a la presencia de mi Salvador para siempre. Ni la muerte, hermanos. Entonces uno puede, y ahí está Pablo con esa incertidumbre de que no sabe. ¿Me sacan de la cárcel o me matan? No sé, pero ¿saben qué? Para mí, en el versículo 21, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengo una incertidumbre bárbara, pero ¿saben qué? Si sigo viviendo, voy a seguir viviendo para Cristo. No sé qué va a pasar mañana, no sé cómo va a estar la economía, no sé si la gente se va a enojar conmigo, no sé qué decisiones va a tomar mi familia, no sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé lo que me depara el futuro. Una cosa sé, que voy a seguir viviendo para Cristo mientras viva, porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y aún si me muero es para mi bien. Si me toca morir por Cristo, todavía considero que Él me está haciendo un bien quitándome la vida. Y claro que es así, amén. Ni a la muerte le tenemos que temer, hermanos. Y dice, conforme a mi anhelo y esperanza en el 20, que en nada seré avergonzado, antes con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Esa palabra magnificar es hacer que alguien se vea grande.
magnificar a Cristo, voy a hacer que si me toca vivir, voy a vivir de tal manera que la gente sepa que tengo un Dios grande. Amén. Y si me toca morir, voy a morir de una manera que todos sepan que tengo un Dios grande. Voy a magnificar a Cristo. Y hacer que se vea grande no es como quien mira, ¿vieron como en un microscopio? Que haces que las cosas se vean grandes. Que hace que las cosas se vean grandes. No es como un microscopio. Es más como un telescopio. Que te hace entender la grandeza o las dimensiones de algo que es enorme, ¿no? Cuando en un telescopio mirás, no sé, los planetas, la luna o lo que sea, y ese telescopio te acerca a la realidad de la grandeza del Señor. Eso es lo que quiere decir con que sea que viva o muera, lo que haga, yo quiero vivir de tal manera que la gente vea un Dios grande en mi vida. Y el tema es que si me vivo quejando de las circunstancias, si vivo aterrado por el futuro, si vivo quejándome de las adversidades, si vivo angustiado por la gente que me causa mal, no voy a magnificar a Cristo así. No voy a magnificar a Cristo, porque lo que va a escucharlo, lo que va a pensar de Cristo la gente que me escucha quejándome todo el tiempo es, tiene un Dios débil, tiene un Dios que no libra, tiene un Dios que te mantiene en angustia, y eso no es así. Estás transmitiendo con tu mala actitud la imagen de un Dios que no es el verdadero. Nuestro objetivo es magnificar, hacer ver qué tan grande es Dios. Y es un Dios grande. Que eso suceda con mi vida. Y es que hay gente, hermanos, que no ve a Cristo. Hay gente que no ve a Cristo y nuestras vidas pueden ser excelentes para que ellos puedan ver la grandeza de ese Dios que predicamos. Al contrario, todo el tiempo las quejas, el desánimo, contando lo malo todo el tiempo, hace que la gente vea en mí un Dios pequeño, un Dios que no puede librar. Y ese no es el verdadero Dios. Ese no es. Y después venimos y cantamos que es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y en poder para salvar, ¿no? Llegás a tu casa, llegamos a casa y ahí estamos quejándonos de las circunstancias. ¿Qué hipocresía más grande? Nos reímos porque sabemos que es verdad. ¿Y qué va a pasar? Insisto, ¿qué va a pasar en el futuro? Ni idea. Y si lo peor llega, ¿qué sería lo peor? Humanamente hablando, la muerte. Humanamente hablando. ¿Viste? ¿Y si me tocara morir? Punto 4. Pablo te anima a vivir para Cristo, aun cuando la muerte no tiene la última palabra. Ni siquiera la muerte tiene la última palabra, así que hermano, viví para Cristo. Pero igual te tengo un mensaje de aliento. ¿Vieron que la palabra... Hay muchos cristianos en la historia que han dado la vida por Cristo, ¿no? Mártires de la fe. Que por no negar la fe, los mataron, los asesinaron, ¿verdad? Y yo no sé si el Señor nos va a conceder. De hecho, la palabra de Dios habla de que es un privilegio morir por Cristo. Ah, no, gracias, no me des ese privilegio. Es un privilegio, que es algo que el Señor te concede, el morir, el dar la vida por Él. No estoy augurando que van a matar a nadie. Tengo otro augurio mejor, no es mejor, pero dice en Romanos 12, se nos anima a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ah, ese sí me gusta más. Sí, Señor, tomá mi vida en sacrificio. Bueno, quiero que mueras. No, prefiero que presentarlo en sacrificio vivo. Bueno, mientras vivimos la presentamos en sacrificio vivo, ¿verdad? Bueno, vivir para Cristo. Y si en el horizonte se presentara la muerte, la posibilidad,
¿Abandonarías todo? Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Vieron cómo romantizamos ese versículo también? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Bueno, a ver, tomá, pum, enfermedad terminal. Ya no estoy tan seguro de querer morir. Y a la luz de este versículo, viendo el contexto del versículo 21, Pablo tiene una convicción probada en el sufrimiento, porque él sí que bordeó la muerte con azote, con naufragio, con picada de serpiente, ¿entienden? Él sí que estuvo al borde de la muerte realmente en un montón de situaciones. Entonces la fe de Pablo era una fe probada en el sufrimiento. Y Pablo seguía teniendo claro el propósito de su vida. ¿Cuál era? Glorificar a Dios, que ese debería ser el nuestro también. ¿Para qué me tiene Dios con vida? Para glorificarle y para darle a conocer. Si pudiéramos definirlo en dos, el propósito de mi vida en dos frases. Glorificar a Dios y darlo a conocer. Y eso es lo que Pablo quería. Creo que cuando una persona muere dice, perdió la vida. Bíblicamente el cristiano muere y gana la vida. Es ganancia, Pablo lo dice. La muerte no es ninguna pérdida, es ganancia. La realidad es, llegó, alcanzó la eternidad, y si uno vive, hermano, y esta es precisamente la perspectiva que le permitía al apóstol Pablo seguir viviendo para Cristo, aunque la muerte estuviera en el horizonte. Y de hecho lo estaba, porque había una posibilidad de que en el juicio, cuando él se presentara delante del César, determinaran que era culpable y lo maten. Todavía existía esa posibilidad para Pablo. Y él dice, si vivo, vivo para Cristo, y si muero, mejor. Mira, mejor. Pero si voy a vivir para Cristo. ¿Cómo puede llegar uno a tener esa convicción o a perderle ese miedo a la muerte? Fíjate que su vida era Cristo. Si vivo, vivo para Cristo. ¿Cuál es mi objetivo? Vivir para Cristo, glorificarle, darle a conocer. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no nos damos cuenta, pero el objetivo de nuestra vida es alcanzar cierto estatus, conseguir ciertas cosas materiales, ¿verdad? Y enfocás tu vida ¿en qué? En objetivos materiales. En alcanzar cierta reputación o fama. Enfocás tu vida en las relaciones humanas. Vieron que la otra vez hablaba de esto de nuestros hijos, o de querer enfocarnos en la vida de nuestros hijos, o proyectarnos. Y no está mal. No está mal, pero no vivo yo para eso, ¿eh? ¿Qué está mal tener proyectos en cuanto a lo económico, comprarte esto, lo otro, alcanzar? No está mal, hermanos. Háganlo. ¿Qué está mal enfocarnos en la vida de nuestros hijos, ayudarlos en su realización? Absolutamente no, de hecho tenés que hacerlo y es tu responsabilidad como padre. Pero esa no es tu razón de vivir, tu razón de vivir es la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque si tu razón de vivir es el alcanzar ciertos objetivos materiales, si en algún momento no los alcanzás o los alcanzás y por razones de la vida los perdés, a vos se te termina la razón de vivir. ¿Entienden? Y cuando me proyecté en mis hijos y mis hijos tomaron decisiones equivocadas, ¡ay! Se me terminó la razón de vivir, porque yo vivía para mis hijos. Y es que no tenías que vivir para tus hijos, tenías que vivir para la gloria de Dios. Seguir glorificando a Dios, pase lo que pase. Pase lo que pase. Y si me tengo que morir, ¡ay! No sé qué elegir, dice Pablo, ¿no? Más si, 22, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger.
Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Pablo, ¿te querés morir? Sí, para estar con Cristo, que es mejor. ¿O preferís vivir? Y sí, también, porque si vivo sigo predicando el Evangelio y sigo ayudando a los hermanos en su crecimiento. Bueno, Pablo, elegí, ¿querés vivir o te querés morir? Ay, no sé. Es como si, tengo que usar este ejemplo, es como si me pusieran, ¿no? Si un día viene mi esposa, aclaro que esto nunca pasó, me gustaría que pase y lo dejo picando. Viene mi esposa y me dice, mi amor, ¿qué querés que te prepare hoy? ¿Te preparo mole? Conocí el mole en México y fue amor a primera vista. Amo el mole, me encanta, es tan rico, tan rico. O te preparo una lasaña. Y yo no sé qué elegiría, hermano. Aclaro que nunca pasó, nunca vino a decirme, che, ¿te preparo mole o lasaña? Hoy me preparó una lasaña por mi cumpleaños. Sí, así que subo con la esperanza de que voy a almorzarme una lasaña, pero no me ofreció el mole. Pero si me hubiera ofrecido, no, igual no hay, pues se me acabó y no hemos vuelto a México. Pero a ver, mole o lasaña, ay, no sé, son muy ricas las dos. ¿Te moriste con Cristo? Sí. ¿O te quedás y servís a Cristo? Sí, no sé qué hacer. Esa es la actitud de Pablo, ¿no? Pero vos fijate que su entusiasmo de quedarse no es, ay no, pasa que todavía me gustaría, mirá, me gustaría lograr tener la casa propia, comprarme el 0 kilómetro, terminar la carrera, ver a mis hijos todos casados, disfrutar de mis nietos, ¿no? Y todos los logros, conseguir el ascenso, ponerle vos los logros, insisto, no es tan mal. Y gloria a Dios si puedes disfrutar de estas cosas. Y te deseo que los puedas disfrutar. Pero déjame en esta vida para poder disfrutar esto. No es esa la idea del apóstol Pablo. Déjame en esta vida porque mientras tenga respiro, mientras mi corazón lata y mientras tenga aire en los pulmones, quiero seguir glorificando a Dios. Quiero seguir sirviendo al Señor, pase lo que pase. Y si vienen circunstancias adversas, voy a seguir sirviendo al Señor. Y si vienen circunstancias de parte de la gente, voy a seguir sirviendo al Señor. Y si el futuro es incierto, voy a seguir sirviendo al Señor. Y si la muerte se asoma en el horizonte, voy a seguir sirviendo. Voy a seguir sirviendo. Y por último, vivir para Cristo es seguir siendo de bendición para otros. Vivir para Cristo es seguir siendo de bendición para otros. Confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, en mi presencia otra vez entre vosotros. Yo la verdad no sé si me van a matar, pero yo la verdad confío que el Señor yo creo que me van a sacar, dice Pablo, ¿no? Esta no es una certeza, es una esperanza que tiene Pablo. ¿Entienden la diferencia? No tenía la certeza de que le iban a dar la libertad, pero tenía la esperanza de que así sea. ¿Por qué? Para que pueda seguir, ¿qué? Sirviéndolos a ustedes. No sirviéndome a mí mismo, no buscando mis logros, mis placeres, mis proyectos. Yo quiero vivir, dice Pablo, para ser de bendición a los otros. ¿Qué dirías vos en su lugar? Estás por morir, te van a matar. O a ver, te concedo la vida. ¿Para qué querés seguir viviendo? ¿Para qué querés seguir viviendo? Para ser de bendición a los demás, dice Pablo. ¡Wow! Que así sean nuestras vidas, hermano. ¿Conviene vivir o conviene morir? Y las dos cosas.
Ahora, si vas a vivir para ser tu propio Dios y para tus propios deseos, mejor morirte y andar con el Señor. Uy, qué mal que sonó eso, ¿no? Porque al menos allá no te va a quedar otra que alabarle y glorificarle. Por ahí querés quedar en esta vida para seguir haciendo la tuya y estás deshonrando el nombre del Señor por la manera en la que vivís. Y no vaya a ser cosa que dramático, ¿no? Ya me puse dramático. Que el Señor tenga que decir, este hijo mío, estoy cansado de que deshonre mi nombre, venga para acá. ¿No? Que no sea así. Y nos lleva como los padres nos traían de la oreja a casa, cuando nos estábamos portando mal afuera, que el Señor nos agarre de la oreja y nos lleve a casa, ¿no? Deja de portarte mal. O, no, déjalo. Este hijo mío que glorifica mi nombre, que me da a conocer, que se porta, me hace quedar bien. Es un orgullo de hijo, ¿no? Representa a mi familia de una manera muy digna. Quiero que todos vean a mi hijo, ¿no? Lo dejo ahí. Yo quiero ser ese hijo, hermano, no sé vos. No hubo ningún amén. Bueno, qué sé yo. ¿Querés que el Señor te lleve a casa? Te lleva. Quiero quedarme para servirles a ustedes, les dice a los filipenses. Hermanos, así como Dios todavía tenía un propósito vigente para la vida de Pablo, también lo tiene para tu vida y para la iglesia. Una última, esta pregunta y termino. ¿Vas a seguir viviendo los años que te quedan para Cristo? ¿Vamos a seguir viviendo para Cristo los años que vengan? Lo digo aquí en el día de mi cumpleaños. Una nueva década. Se puso nostálgico. ¿Voy a vivir para Cristo en mis 40? No, que así sea. Que así sea. Cada día. Cada día de nuestras vidas, hermanos. Si me ayudan, hermanos, con la música. Paréntesis, qué lindo que es volver a tener al grupo de alabanza todos juntos. Hace rato que no estaban todos juntos, por vacaciones y cosas, y razones varias. Hoy están todos. Yo sé que suena re cliché esto, hermano, pero si estás acá, ¿viste? No es casualidad. ¿Vieron que no suena re cliché, pero es verdad? Pero es verdad. Es que si el Señor te trajo hoy y te sentó a escuchar este mensaje, es para que sepas que te quiere utilizar. Que no quiere que sigas inactivo, que quiere que actives tu vida para la gloria, para su gloria. Que todavía te quiere usar. Y si el Señor mantiene la iglesia con vida un año más, a pesar de nosotros, que muchas veces hacemos todo lo posible por destruirla, ¿no es cierto? Y el Señor mantiene la iglesia con vida a pesar de nosotros, es porque todavía nos quiere usar. Y seguir adelante, cuando la gente ve tu vida y ve que has pasado por tiempos difíciles, por aflicción, por enfermedades, por dolor, y la gente te ve seguir adelante, es un testimonio de que Dios te sigue sosteniendo, de que Dios te sigue llevando adelante, de que Dios todavía te quiere usar. Entonces, hermanos, los quiero invitar a que podamos... Esta confesión de Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y si muero, es ganancia. ¿Y vas a seguir viviendo para Cristo si las circunstancias son adversas? ¿Sí o no? ¿Y si la gente te causa dolor? ¿Y si el futuro es incierto?
¿Y si la muerte se asoma en el horizonte? ¿Y si vivís, vas a vivir para servir a los otros? ¿Sí o no? Se apagó el amén en el último.